En el nombre del Señor Jesucristo, clamamos para que su Santo Espíritu y su palabra hable a nuestras vidas, nos enseñe, nos redarguya, nos capacite, porque la palabra es útil para él. Gracias, Señor, porque tu nombre es grande y para siempre es tu misericordia. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo use mi boca y hable por mi boca hoy. Te ruego, Señor, que sea de bendición la predicación para los que me oyen. Bendito sea el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Colocamos la predicación de tu palabra y el entendimiento de tu palabra en tus manos, rogando que tu Espíritu Santo hable por la boca de este servidor y no la carne, rogando a que tu Espíritu Santo sea el que enseñe a los corazones de mis hermanos que están escuchando esta predicación y no la carne. Señor, nos sometemos todos en fe, como nuestro texto base de Hebreos 11. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y los que venimos ante ti, estamos seguros que tú nos vas a hablar. Y entonces tú nos premiarás con tu revelación, con tu información. Señor, y con un milagro en nuestras vidas. Con un milagro para nosotros. Porque sabemos, Señor, que tú haces un milagro. Porque eres un Dios de proezas. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de cuya descendencia vino María y José, y en cuyo vientre de María te fue plácito colocar al Verbo que se hizo carne, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque todo lo que hiciste en el Antiguo Testamento nos muestra que vendrías y que nos dejarías el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso ya no necesitamos la profecía, ya no necesitamos ninguna de esas proezas y movimientos del Antiguo Testamento, porque ya se cumplió todo en ti, Jesucristo. Ya viniste y además de eso nos dejaste el Espíritu Santo. Por eso clamamos hoy a que el Espíritu Santo nos enseñe. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Queridos, ya hemos venido hablando que teníamos el texto base, que ha sido Hebreos capítulo 11, y hemos venido hablando de toda esta secuencia, que bendito sea el Señor, nos ha regalado la palabra de Dios. Además de eso, habíamos hablado de una pregunta. Lamentablemente esta sí no se la puedo transmitir hoy, pero la pregunta es: ¿qué quería Dios con el hombre? ¿Por qué Dios permite la Torre de Babel? ¿Por qué predica 120 años cuando nadie iba a escuchar? Porque la intención de Dios desde ese momento era que el hombre le creyera, que le conociéramos y le entendiéramos. Era el propósito de Dios, conocerle y entenderle, y así podemos creerle. Cuando leemos su palabra, lo conocemos, lo entendemos, y ahí podemos creer a lo que Él nos habla. Él prometió el Mesías, Jesús.
Y el Cristo vino. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Se hizo hombre. El Evangelio San Juan capítulo 1 nos dice que el Verbo era con Dios en el principio, en la creación, y estaba con Dios. Dice que el Verbo se nos hizo carne. Apocalipsis 19, el 11 en adelante dice que ese Verbo es el jinete del caballo blanco, el justo, el que pelea por nosotros, el que nos defiende, el que nos abraza. Apocalipsis 3:15 dice que él espicharía la cabeza de Satanás, de la serpiente antigua, y toda su simiente estaría en victoria. Aunque también dice que Satanás nos heriría en el carcañal, y esa herida es el pecado. Ese pecado que nos transmite siendo el príncipe de este mundo. Y como dice Efesios 2, siendo el príncipe de la potestad del aire. Satanás lo tiene todo planeado. Pero no es posible que engañe a los elegidos. Si fuera posible los engañaría, pero no es posible. Porque los elegidos tenemos el Espíritu Santo. Y quienes tenemos el Espíritu Santo somos llamados a luchar. ¿Cómo luchamos? Conociendo y entendiéndolo. Porque solo conociendo y entendiéndolo, le creeremos. Creeremos sus promesas, su salvación por gracia. Creeremos en que solo la palabra de Dios es verdad y es el conducto rector de la verdad, y que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, a su palabra. Si creemos en eso, creemos que Jesús ya resucitó, que nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó a los apóstoles llenos del Espíritu Santo y que escribieron el Evangelio de salvación, diciendo que ya todo fue consumado, Cristo en la cruz, y Apocalipsis diciendo que todo quedó escrito, que no hay nada que agregar. Por eso debemos entender esos movimientos del Antiguo Testamento en donde el profeta tenía que hablar, en donde los patriarcas estaban construyendo el pueblo de Dios. Pero todo tuvo un fin, y el fin era la venida de Dios hecho hombre en Jesucristo a la tierra. Ya él vivió. Dice 1 Corintios capítulo 15 que ese es el Evangelio, que Cristo nació. Un nacimiento virginal nos enseña la cristología. Que Cristo se desarrolló como hombre, creció para con Dios y para con los hombres. Que menospreció ser igual a Dios enseñándonos humildad, al punto que se hizo siervo de hombres, porque sirvió a los apóstoles. Lavó sus pies, sirvió a la humanidad, mostrando que tenía poder sobre la vida y la muerte, sobre las enfermedades, para mostrarnos que era Dios. Dijo que se iría, pero que nos dejaría el Consolador. Por eso no podemos confundir que todo lo que ya pasó, vamos a ir a los rudimentos arcaicos, dice Pablo, del Antiguo Testamento, y otra vez a hablar profecías para la edificación del hombre. Otra vez a hablar palabras humanas para la edificación del hombre. No, todo se consumó en Cristo y Él es el Evangelio. Él es la vida, el camino, la verdad
1 Corintios 15 dice que la vida de Jesucristo es evangelio. Su crucifixión es evangelio porque Él murió por los pecados del mundo. La locura de la cruz, la palabra de la cruz, dice Gálatas 5, que es una locura para los que se pierden, pero es un gozo en la memoria de la muerte, porque no moriremos, porque el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Él lo demostró, porque dice 1 Corintios 15 que Él resucitó y que eso es evangelio. Su resurrección es evangelio. Todo fue consumado y nos dejó todo listo para que creyéramos. Solo por mano de Él vendrá el destino de la iglesia, que también está escrito en la palabra de Dios. El tema de los casos personales de cada uno de nosotros es a través de la oración, que el Espíritu Santo nos permitirá discernir el por qué y el para qué, el propósito de lo que vivimos. Y como lo diría Job, ¿daremos alabanza solo en los bienes y no en los males? La Biblia respondería en Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. El 29 dice que a los que fueron llamados conforme a su propósito. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. Por eso es que estoy hablando lo que estoy predicando. Y lo vamos a argumentar por la palabra de Dios. Porque esa es la pregunta. ¿Qué quería Dios con el hombre? ¿Por qué no lo deja que haga lo que quiera? Algunos dicen, pero si no estoy haciendo mal, ¿qué tiene de malo? Sencillo, ¿y por qué no dejas que tus hijos hagan lo que quieran? ¿Para qué los disciplinas? ¿Acaso tú sabes el bien y el mal? El bien y el mal puede ser relativo. De pronto, si el hijo de alguna persona es narcotraficante, es delincuente, pero es bueno, porque no tenían que comer, porque de pronto no tenían una finca raíz, una propiedad, tenían que pagar mucho arriendo y no alcanzaba, ¿se podría volver buena su acción? ¿No les parece? Si la hija de una familia se vuelve famosa por ser una TikToker de pornografía, ¡qué chévere! Nunca habían viajado al mar y ahora ella los puede llevar con ese dinero. Le puede pagar estudio a sus hermanos, sobrinos. Se podría convertir en algo bueno. Y así está el mundo hoy. A lo malo, llamándole bueno. Y muchos de nosotros, sin querer entender que aún las cosas aparentemente malas son de bendición para nosotros. Todas las cosas obran a bien. Nos enseñan, nos disciplinan. Por eso vamos a mirar Jeremías 9. Tenemos el Jeremías 9:23. Dice la bendita palabra del Señor. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Ven? ¿Qué quiere el Señor? Que lo conozcamos, que lo entendamos, que aún las cosas malas obran para bien a los que aman a Dios. Vamos a mirar San Juan capítulo 16. Estas cosas quería, dice el Señor. Por eso llamó a Abraham y lo eligió después de la catástrofe del diluvio. Los hombres murieron. Luego se levanta una nueva generación. Dios manda a multiplicarse, pero los hombres no quieren oír a Dios. No hay quien escuche, no hay quien entienda. Y el Señor dice que no nos se alaben en la riqueza, ni en Nimrod. Y todos los que escucharon este falso predicador, ¿qué querían? Fama, ser rico, poderoso. Y Dios no quería eso. Dios quiere que lo conozcamos, que lo entendamos, que sepamos que somos sus hijos, su real tesoro. Dios quiere eso. Por eso vinimos a Juan 16. Y vamos a leer en San Juan capítulo 16, desde el versículo 5. Dice Juan 16:5. Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Está diciendo el Señor Jesús, porque les he dicho estas cosas. Tristeza. ¿Cuáles cosas? En el 4 dice que les está diciendo para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Cuáles cosas? Que Él moriría, que iría a la cruz, que partiría, pero que nos dejaría el Espíritu Santo. 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo acabamos de leer en Jeremías 9, ¿vieron? Que el Señor traería al mundo justicia y juicio. Y lo ha traído, lo ha hecho. Pero a nosotros los hijos de Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos convenza de que eso es lo que Él quiere. Recuerden que estamos hablando de la pregunta, ¿qué querría Dios con el hombre? ¿Qué quería Dios? ¿Por qué levantó a Noé? ¿Por qué levantó a Abraham, a Isaac, a Jacob? ¿Por qué envió a su hijo? Porque quiere que nosotros le conozcamos y le entendamos por encima de las riquezas, por encima de la valentía, por encima de la fuerza.
por encima de la sabiduría humana. Quiere que menguemos, que muramos a esas cosas que son humanas, que son de esta tierra. Por eso hablábamos de que si todas las cosas obran para bien, la enfermedad, la pobreza, la tribulación, obra para bien a los que amamos a Dios, porque allí provoca nuestra oración. Y ahí ya ha vencido el Señor. Porque si el Señor provoca que nosotros estemos a sus pies, que lo busquemos, es porque Él ya ha hecho la obra. Es duro sentirse enfermo, sin medicina, y fuera de eso, sin actitud, con C, sin ganas de hacer nada, sin ganas de hacerlo bien. Todo porque me toca, camino porque camina Vicente. ¿Para dónde camina Vicente? Para dónde va la gente. Y se nos va volviendo una dificultad todo. El Señor dice en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Está hablando Jesús. Pecado, ¿qué quería Dios? Que el hombre le creyera, le conociera, le entendiera. Lo leímos en Jeremías 19. Usó hombres como Adán, como Enoc, mujeres como Eva, como estas esposas sumisas de estos varones que calladitas dieron mucho testimonio. ¿Qué quiere el Señor? Que le creamos, convencernos de pecado. El pecado es no creerle a Dios, creer en mi riqueza, creer en mi sabiduría, creer en mi valentía. Y para eso han tomado hasta versículos bíblicos. El Señor es el dueño del oro y de la plata, y plata ven a mí, yo lo decreto y lo declaro, porque en donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo único que quieres es plata, no la bendición de Dios. La bendición de Dios puede traer riquezas, pero como dijo Job, si no las trae, también es bendición. Porque bendición es que Dios esté con nosotros, que el buen decir de Dios sea para con nuestro nombre, no que nosotros nos hagamos un nombre como quería Nimrod, para someter y doblegar, como hizo Satanás. Habló en su corazón, Isaías 14:3, colocaré mi trono al lado del de Dios y seré igual a Dios. No, el Señor nos quiere convencer de pecado porque no creemos en Él. Si Él nos habla desde su palabra que las cosas espirituales son primero, así debe ser. Que debo batallar contra mi pecado porque soy pecador, así debe ser. Pero muchos buscan riqueza, buscan fama, sabiduría, fortaleza para tener fama, para tener dinero en medio de su círculo social. Ese es el engaño, que muchos creen que porque no son famosos mundialmente no están buscando fama, pero están buscando fama, sabiduría, poder en medio de su familia, en medio de su círculo de amigos. Les cuento que los que son famosos mundialmente, tristemente, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos han hecho pacto con el diablo. Han hecho pacto con el diablo directamente, porque son hijos del diablo, satánicos. Y otros han hecho pactos indirectamente, porque son humanos, carnales, y solo sus deseos son este mundo y esta vida. El versículo 10 dice: de justicia, por cuanto voy al Padre no me veréis más. Se hizo justicia.
Bienaventurado el que sin ver creyó. Jesús dijo que fue al Padre y no lo veremos más, y que por eso se entristecieron en su corazón. Porque muchos de ustedes se entristecen en su corazón, porque Jesús no les habla audiblemente, porque no tienen ahora la fama de que tienen el don y pueden ser famosos a través del Evangelio, porque no vemos a Jesús. Pero Él nos dejó su palabra, que es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Penetra el alma, los tuétanos, la mente, el corazón. Pero no nos es suficiente. 11. Y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ven? La obra del Espíritu Santo, la obra del Señor Jesús a través del Evangelio y el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Satanás fue ya juzgado. Eso quiere decir que como príncipe de la potestad del aire está condenado, atrapado. Pero somos nosotros los que queremos creerle al legado que Satanás ha dejado a través de las generaciones, a través de hombres mentirosos, a través de, como dice la palabra de Dios, hombres que hablaron de un Jesús que no es Jesús, que han creado expectativas de un espíritu que no es el Espíritu Santo, de un evangelio que no es el evangelio. Hombres que han distorsionado la palabra por ganancia deshonesta, que se quieren hacer ricos con la fe, que no quieren hacerte pensar lo que el evangelio quiere hacer pensar, que nuestra victoria es la salvación, que nuestra victoria es caminar en pos de la santidad para la salvación. Sino hombres que te quieren hacer creer que para que seas feliz tienes que ser rico, que para que seas feliz tienes que ser valiente, empoderado, empoderada. Hombres que han enseñado muy mal, con mala interpretación, la palabra de Dios. Hombres que lo único que han predicado es maldad. Maldad. Desde su creencia. Mis hermanos y hermanas, estoy hoy para decirles que es muy complicado que tengamos una vida espiritual pensando así. Porque en donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y siempre lo he dicho, no es que yo esté predicando un evangelio de miseria y de pobreza. Estoy predicando el evangelio que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Fuera de nuestra sabiduría, de nuestro amor por las riquezas y de nuestra valentía. El Señor nos ha llamado a que tengamos esta posibilidad y esta probabilidad. Por eso los invito a que miremos Jeremías, capítulo 33. ¿Qué le pasa? ¿Qué puede hacer? Tapar la cámara con la mano y pasa. Quedamos en el si quiere, pero entonces tapa la cámara con la mano. No, porque es que tengo retorcijones. Jeremías 33. Dice la palabra del Señor, enseñándole a Jeremías lo que había de venir, con lo que leímos, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio.
Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, ¡qué tremendo! ¿En dónde están los victoriosos del Señor? Los que quieren poner este mundo por prioridad. Está diciendo la palabra de Dios que Jeremías estaba preso y estaba en el patio de la cárcel. Y allí el Señor le habló. Así ha dicho el Señor que hizo la tierra, que la formó para afirmarla. El Señor es su nombre. Le está diciendo, Jeremías, yo creé la tierra. Imagínense, sí. ¿Qué no entendía Jeremías? ¿Qué no entendemos nosotros hoy? Si el Señor hizo la tierra, nosotros estamos dentro de la tierra que el Señor hizo. Imagínense ustedes. Somos un accesorio más. 3. Lo que el Señor le dice a Jeremías es sorprendente. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, sabio, sábelo todo de los sabios. No se alabe el sabio en su sabiduría. Por eso Dios quería que le creyesen. Por eso el Señor Jesús dijo, ya vine, se cumplió, pero me voy. ¿Cómo así? Pero termina diciendo el Señor, me voy, pero no los dejaré solos. Les dejaré el Consolador, les dejaré el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿cierto? El Espíritu Santo para que me crean. El que les enseñará a creerme. Y en esa verdad bíblica vemos a Jeremías en una cárcel. ¿Cómo estaría en la cárcel? Atribulado, lleno de dolor. Y dice, le enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Le enseñaré a creerme. Sábelo todo, ricachón. Berraco de los berracos. La berraca, la mujer que no se arruga para nada. Le voy a enseñar quién soy yo. Clame a mí y yo le enseño quién soy. Nos convence a creerle por encima de nuestra sabiduría, de riquezas, de lo que sea. No nos va a llevar. No nos va a llevar a la eternidad por nuestra sabiduría, por nuestro dinero o por nuestra valentía. Versículo 4. Porque así ha dicho el Señor de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Ven? Clama a mí, yo te responderé. Así estés preso, así estés en el peor momento de tu vida. Porque aquellos que se creen sabios hicieron lo que quisieron y para mí es maldad. Estamos hablando de que el Señor le dice a los hijos de Noé y a Noé, multiplíquense cuando salen del arca. Y aparece en el Génesis 11 este hombre Nimrod diciendo, hagámonos un nombre, quedémonos aquí, no nos multipliquemos y así sometemos y gobernamos los hombres. Igualito a Isaías 14:13. Subiré a lo alto, pondré mi trono al lado del de Dios y seré igual a Dios. Pero el Señor dijo que ya arrojado fue por tierra, al Seol, a la tumba. Y aquí estos hicieron lo que quisieron otra vez. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré, como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho el Señor. En este lugar de los cuales decís, está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún una voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho el Señor. Está diciendo, si claman a mí y me creen, no serán como todos estos que hicieron mortandad, hicieron lo que quisieron, se llenaron de sabiduría y se llenaron de todo. Todo su dolor y toda su maldad yo los sanaré si vienen a mí. Les daré medicina, dice el Señor, la que no se hallaba para ustedes. Clamen a mí y yo les responderé. Y los haré alegres y los traeré a la tierra del principio, al paraíso, a la vida eterna. Si estamos en Dios, Él suplirá lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso es que debemos destinar nuestra ofrenda, porque es Dios quien nos ha bendecido, quien nos ha sacado de servidumbre, de esclavitud. ¿Qué quería Dios con el hombre? Lo hemos leído en Juan 16, que le creyeran. Es lo que quiere Dios, que le crea al hombre, que dejen de hacer su propia sabiduría, que dejen de tener amor por conseguir riquezas, que crean que Satanás está vencido, que no es imposible vencer el pecado, la maldad. Vamos a mirar Romanos 8:28. Romanos 8, versículo 28. Dice la palabra del Señor allí en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Aquí no dice solo las riquezas, solo la sabiduría, solo los que tengan salud les ayudará para bien. Acá dice todas las cosas, porque el propósito es acercarnos a Dios. El propósito es servirle a Dios. Y algunos tal vez necesitamos estas tribulaciones para no descarriarnos como las ovejas perdidas, que se descarrían y el lobo las atrapa. El Señor dice que estas cosas obran para bien, ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos fueron llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nos predestinó para ser a la imagen del Hijo. No podemos comportarnos a la imagen de nuestra sabiduría, al descontexto de las Escrituras. No, a la imagen del Hijo.
como Él mismo lo acabamos de leer. Me voy, pero les dejo el Consolador. El Consolador los convencerá de pecado, porque no creen en mí. ¿Qué quiere Dios del hombre? Que creamos en Él. Por eso el Espíritu Santo viene a convencernos de no creer. Y por eso aquí dice que hemos sido llamados a ser a la imagen de su Hijo. Tenemos que creer que lo que Cristo dijo en la palabra y lo que vivieron los apóstoles y lo que vivieron los cristianos de todas las épocas también es para nosotros. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, termina diciendo Romanos 8:29. Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, tenemos que entender y creer esto. Porque Efesios 2, que le invito a que vayamos a Efesios 2. Nos enseña una verdad de esto. ¿Qué quería Dios con el hombre? Que le creyéramos, que le conociéramos y le entendiéramos y le siguiéramos. Lo acabamos de leer. Para hacer a la imagen del Hijo. La imagen del Hijo está en el Evangelio, no en lo que cualquier otro hombre en su sabiduría o por su riqueza quiera enseñar. Los falsos maestros de hoy día nos muestran riquezas, conquistar el mundo entero. Pero ¿y si perdemos nuestra alma en ese ejercicio? Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hemos estado muertos y Él nos dio vida. Él es la verdad, el camino y la vida. ¿Sabe cómo nos dio vida? Con su palabra que nos convence, con el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos da vida para que creamos en Él, para que hagamos lo que Él dice, aunque parezca absurdo, aunque hoy día y siempre ha sido así, parezca que no, se van a burlar, no es del mundo, qué desgracia, qué fanatismo. Efesios 2:2. Esos pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya saben, los hijos de desobediencia operan conforme al príncipe de la potestad del aire, y aunque no estén poseídos, están controlados mentalmente. Lo que está pasando con la internet. Muchos ya no piensan por sí mismos, no usan el ChatGPT o el Gemini como una herramienta para optimizar un bosquejo, la ortografía, la redacción. No, son perezosos y ya no quieren pensar y le dan la orden que les haga todo. Y a futuro, ese es el propósito maldadoso, que vivan conforme a la potestad del aire y no van a pensar y van a hacer todo lo que les digan. Si ya somos esclavos, creen algunos, no se imaginan la esclavitud que viene. Por eso no caminemos más conforme al príncipe de la potestad del aire, sino permitamos que todas las cosas obran para bien, como leímos en Romanos 8, 28 y 29. Porque fuimos llamados conforme al propósito de Dios y por eso estamos oyendo la predicación de la palabra. ¿Por qué creen que Satanás se opone tanto en sus vidas, en mi vida, en las cuestiones de iglesia? ¿Vieron hoy? Tratamos de solucionar una dificultad que tenemos y miren todo lo que sucede. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
aún estando en pecado, nos da vida junto con Cristo. Por gracia somos salvos. No es por nuestra riqueza, no es por nuestra valentía, no es porque sepamos más que otros, es por la gracia que es en Cristo Jesús. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos mediante la fe, pero no es por medio de nosotros, es don de Dios. Permite hoy que el Espíritu Santo, a quien dejó Jesús, te convenza de pecado y puedas reaccionar a lo que Dios quiere del hombre. ¿Qué quiere? Que le creamos, que le conozcamos y le entendamos. Conócelo, entiéndelo, y todas las cosas obrarán para bien. 8. 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso, ¿no? Dios creó esas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos por gracia, por fe, no de nosotros, sino don de Dios. Pero con ese don, tú y yo seremos capaces de seguir luchando contra el pecado. Eso es una buena obra, luchar contra el pecado. Otra buena obra es santificar nuestras vidas. Otra buena obra es seguir los mandamientos del Evangelio de Cristo. Sigamos adelante. Lo podremos hacer, porque esas obras Dios las dispuso desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso. Qué bueno. Por eso Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Dios llamó a un hombre llamado Abraham. ¿Y por qué llama a un hombre llamado Abraham? Porque Dios se reveló en medio de la corrupción humana, para que Abraham en su momento, en su tiempo, pudiera mostrar todo lo que acabamos de leer. Que todos andamos conforme al príncipe de la potestad del aire en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero que Dios, por gracia, por fe, puso en nosotros la intención de escucharlo, la intención de luchar contra el pecado, de creerle, conocerle y entenderle, para que aunque las cosas sean malas o sean buenas, todas obren para bien, porque fuimos llamados, porque sí podemos, porque el contexto en Abraham era que se multiplicaran las naciones, las gentes. El propósito contigo y conmigo es que nuestra familia se multiplique como cristianos, como conocedores de hijos de Dios. Es lo que está buscando Dios. El hombre en la época de Abraham se multiplicó, en la época de la torre de Babel, de Nimrod, después del diluvio con Noé, Can, Set y Jafet. Sí, se multiplicaron, pero primero se rebelaron a multiplicarse, luego se rebelaron a creerle a Dios. Por eso Dios, como leímos en Jeremías 9, quiere que le creamos, lo conozcamos y le entendamos. Como dijo Juan, leímos en Juan 16,
El Espíritu Santo, Jesucristo lo dejó para convencernos de pecado, porque es pecado no creerle. Es pecado poner mi propia sabiduría, mis riquezas por delante, todo. El amor a las riquezas es la raíz de todos los males. Hay gente que se ganará el mundo entero porque es muy sabia y rica y poderosa, pero perderán su alma. Y el Señor nos llama a que cuando nuestra familia se disperse, cuando los hijos tomen esposa, las hijas esposo, hayan nietos, bisnietos, tíos, hermanos, primos, cuando se dispersa la familia, esa familia crea en Dios. Y para eso nos ha llamado, como llamó a Abraham. Nos ha llamado para que seamos esos predicadores, para que pongamos por obra lo que predicamos, para que seamos sal, para que seamos luz. Esto lo enseña Génesis capítulo 10. Ya entrando aquí en nuestra conclusión. Génesis capítulo 10. Dice en el versículo 5, en el 4, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Donanín, ¿cierto? Que venían de los descendientes de Jafet, que era hijo de Noé, multiplicaron la tierra. Dice el 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. ¿Lo ven? Tus hijos harán familia, mis hijos harán familia, descendentemente, ascendentemente. Nuestros hermanos, hijos de papá y mamá, hicieron familia. Pero lo tenebroso es que no creían en Dios. Versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Estos son los hijos de Can, por sus familias, por sus lenguas y sus tierras en sus naciones. Estamos hablando de las generaciones de Can, de Sem y de Jafet, los hijos de Noé, los que salieron del arca y poblaron la tierra. Los hijos de Sem fueron Eber, que fue hermano de Jafet, y siguieron multiplicándose según la lectura que usted puede hacer del Génesis 10, del 20 en adelante. Se multiplicó Arán, Uz, Ur, Geter, Aksafá, Salá, y todos ellos llegaron a la final multiplicación, dice el versículo 30, en la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas y por sus tierras. Estas familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se aparecieron las naciones en la tierra. Aparecieron naciones en la tierra y se esparcieron naciones en la tierra. Se multiplicó el hombre, pero no se multiplicó el amor de Dios, la palabra de Dios. La genealogía mostró en Sem, que acabamos de leer, que la fidelidad de Dios hizo que se preservara un linaje. Y de Sem viene Abraham. La pregunta es, si estos todos estaban vivos, ¿por qué no hablaron de la gloria de Dios? ¿Y por qué fue el diluvio? ¿Por qué no predicaron a Dios? Porque se multiplicaban los hombres, pero no el temor a Dios. Por eso es bueno predicarle a nuestras familias en ascendencia, a nuestros hermanos, sobrinos,
primos, en descendencia, a nuestros hijos, nietos, yernos, nueras. Porque la idea es que aunque el mundo se corrompa, Dios nos ha llamado a ser un remanente para predicar su verdadera palabra. Por eso la iglesia Campos Blancos del Señor Jesucristo está para pregonar y predicar la palabra de Dios. El problema del hombre, ya lo leímos en Efesios 2, es que el hombre es pecador, que el hombre vive conforme a la potestad del aire, del príncipe de la potestad del aire. Y nosotros queremos vivir en esos delitos y pecados. Queremos la farra, queremos el dinero, pero no lo queremos para cosas buenas. Sí, decimos que lo queremos para cosas buenas y tenemos la mejor intención en el corazón, pero recuerden que el corazón es malvado, perverso. Y después que tenemos el dinero, que nuestras intenciones eran buenas, como andamos conforme al príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2, empezamos a darle mal uso, como hicieron ellos. Ya se vieron con poder, con nombre, y empezaron a darle mal uso. Sem vio el diluvio y no esparció, no ordenó, no lideró, no tuvo autoridad sobre su descendencia, hijos, nietos, para predicar que fue Dios el que los había salvado y por eso ellos estaban ahí. Otros descendientes de Sem, Jafet y Can vieron la torre de Babel, pero aún así quisieron continuar en el pecado. Dice que, leímos en Efesios 2, que muchos operan como hijos de desobediencia, conforme al príncipe de este mundo. Quieren, siendo cristianos, conociendo la verdad, teniendo un familiar, teniendo a padre, a madre, teniendo un hijo, un abuelo que predica el evangelio, quieren seguir conforme a este mundo. Y aún así el Señor hoy nos predica y nos habla dándonos la oportunidad de ser salvos. La naturaleza rebelde del hombre nos enseña que estamos separados de Dios. Romanos 3:23. Recuerden que ya estamos haciendo estas citas bíblicas como conclusión. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el Señor quiere que le creamos, le conozcamos y le entendamos. Nos ha dado el Espíritu Santo para convencernos de pecado, que es no creer en Jesús, para convencernos de justicia, y es que el Señor debía ir al cielo, era lo justo después de la resurrección, y de justicia porque ya ajustició, hizo juicio, de juicio, porque Satanás ha sido ya juzgado. Romanos 3 desde el 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Oiga, la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ven? Tenemos que creer en Jesús para ser libres de la ley y del testimonio de los profetas, porque si es así, dice que todos pecaron y todos estamos destruidos, separados. Por cuanto todos pecamos, estamos destruidos, destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Vieron? Es gratuito, mi hermano. No es por riqueza, no es por conocimiento. A quien Dios
puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los que leímos en Efesios 2. Ahora vamos a Romanos 8. En Romanos 8, el Señor nos afirma lo que estamos diciendo. Y una aplicación es que la experiencia de otros no garantiza nuestra fe, aunque debiera instruirnos. La experiencia de otros no garantiza nuestra fe, pero sí debe instruirnos. Lo que necesitamos es una relación personal con Dios, porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero no porque unos se salven justificarán a otros. Pero el ver su testimonio, como el de Abraham, como el tuyo, como el mío, instruirá a otros para que tengan una relación personal con Dios y superen lo que están viviendo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Señor dijo que se iba y nos dejaba al Espíritu. ¿Para qué? Para convencernos de pecado. Tenemos que andar conforme al Espíritu. Convencernos de que somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque no creímos en Jesús, como pasó con las descendencias de Sem, Jafet. Sem, Can y Jafet. Eso pasó con ellos. Estamos igual. ¿Ven? Y aquí Dios nos está hablando de algo majestuoso. El propósito de Dios con Abraham es que Dios se revela por medio de un mundo oscuro. Dios se reveló por medio de un mundo oscuro a las gentes, a las generaciones, y lo hizo con Abraham. Es un propósito que tú estés escuchando esta palabra, que tú seas llamado a conocer el cristianismo. Dios nos llama a confiar en Él. Dios nos llama a que confiemos y a través de nosotros a que le prediquemos a nuestra familia ascendente, padres, tíos, hermanos y todos nuestros amigos que nos rodeen. Así mostrará Dios que con su llamado a un hombre, a una mujer, a una familia que es capaz de creer, dejarse convencer del Espíritu Santo. Romanos 8, vivir conforme al Espíritu, porque no hay condenación para el que está en Jesús. Y el que está en Jesús es el que vive conforme al Espíritu, el que se deja convencer y cree en Jesús. Que Dios nos promete de nosotros hacer una nación santa, de nuestra iglesia, de tu familia, de los que te rodean. La obediencia de Abraham fue la que catapultó todo esto. Fue la obediencia de Abraham la que llevó a Abraham a caminar en fe. Dios nos enseñó que Abraham, luego de la muerte de su padre, en Génesis 11:32 y en Hechos 7:4, salió de Harán y tenía 75 años y Dios le había prometido un hijo y todavía no lo había engendrado. Pero él salió conforme a las promesas, Génesis 12:4. No sé tú qué estás viviendo. No sé qué tanto tengas que sacrificar por obedecer a Cristo. Pero lo que sí te digo es que será bendición para ti y para los que te rodean. Porque lo que tú prediques te salvará a ti si predicas de Cristo, si le crees a Cristo y a los que te rodean. La intención de Dios fue con Abraham y es con nosotros hoy. La intención de Dios
que el hombre le conociera, recuérdenlo. Que el hombre le creyera y le siguiera. Y a través de esa obediencia de alguien como Abraham, ese alguien como Abraham eres tú, Aarón. Ese alguien como Sara eres tu mujer. Que hicieron una pareja, que convencieron a los demás que seguir a Dios era bueno. Dios siempre tiene un remanente y llama a alguien. Tal vez tú no lo creas por tu pecado, pero ya leímos Efesios 2. Vivíamos conforme a la potestad del aire. Ahora Dios nos ha llamado para ser salvos por gracia y por fe, que no es donde nosotros, no es que nosotros vamos a poder, es que Dios va a lograrlo con nosotros. Dios nos quiere hallar luchando contra el pecado. Aunque haya pecado y rebelión, Dios siempre tiene un plan para ayudarnos. Dejémonos ayudar. No andemos más conforme al príncipe de la potestad del aire. No seamos más hijos de desobediencia. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Tiene un plan Dios para ayudarnos. Convencernos de pecado. Creamos en Jesús. Creámosle a Jesús. ¿Qué quería Dios con el hombre? Que le creyera. Creámosle a Jesús. Creámosle. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo fluya. Dios quiere que veamos los juicios a través de su palabra. Y si nosotros le creemos a Dios, Dios cambiará los juicios por bendición. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Romanos 8:1. A los que andan conforme al Espíritu. Dejémonos convencer como Abraham se dejó convencer, creyó y obedeció. La fe verdadera implica obediencia. Y tal vez tú dices, no puedo, se me pone más duro, más fuerte, pero yo te digo hoy, no es don del hombre. Es por gracia y por fe que proviene de Dios. Dios nos llama hoy a salir de la comodidad que nos ofrece el mundo, el sistema del mundo, y nos llama a seguirle, confiando en sus promesas. Dios nos llama a salir de esta humanidad, de este humanismo, de que venir a culto hoy es perder el tiempo, de que invertir en la obra es dejarse engañar. Dios quiere que permitas que el Espíritu Santo obre en ti y permitas que le ayude. Abraham fue llamado en un mundo lleno de pecado, pero creyó a Dios y Dios lo llamó amigo. Eso lo pueden leer en Santiago 2:23. Abraham creyó. También era pecador, también era hijo de desobediencia, pero creyó en la gracia, en la obra de Dios. Creyó en que lo que Dios quería era que le creyera, le conociera y le entendiera. Eso tenemos nosotros que hacer hoy: creerle, conocerle y entenderle. Seguir adelante, salir de la comodidad. También Dios nos llama a salir de esta vieja vida, poco a poco, en el proceso, pero hagámoslo. Vivir el humanismo no nos va a dejar nada bueno. Nos va a dejar enfermedades. Nos va a dejar gastarnos un montón de dinero que si lo capitalizáramos, tendríamos un sustento para el mañana. Un negocio, un carro, un taxi, no sé. Capitaliza el dinero en vez de gastarlo. Créele a Dios. Hagamos las cosas en Dios. Nuestra vieja vida debe ser abandonada. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Romanos 8:28, porque fuimos llamados conforme al propósito de Dios. Romanos 8:1, porque no hay condenación para el que está en Jesús. No va a haber condenación. No le creas al mundo cuando te dice que el cristianismo está pasado de moda, que es fanatismo.
que invertir tu dinero en la obra está mal, que te están robando. Obvio, los falsos maestros lo han hecho, pero no quiere decir que la manera correcta de hacer la obra lo estemos haciendo. Vivamos como un pueblo que se aparta para Dios, como lo que ustedes hicieron hoy, apartarse para Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se apartaron y vinieron a este culto y a esta reunión. Hoy ustedes que están a través de la internet, en vivo por YouTube, se han apartado este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, esta ha sido la reflexión bíblica para el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, porque nos permitiste tu palabra, porque nos permitiste tu amor, nos permitiste tu bondad, nos permitiste escucharte. Convéncenos, Señor, de pecado, justicia y juicio. Convéncenos que lo que quieres es que no nos alabemos, que no deseemos las riquezas, que no deseemos la sabiduría ni la valentía en el humanismo actual, ni en las fuerzas del hombre, sino que te conozcamos, que te entendamos, Señor. Porque el débil, tú lo llamarás fuerte. Al pobre, tú lo llamarás rico. A los necios los llamarás pecadores. Al vil, al ignorante, le permitirás entender tu palabra y avergonzar a los sabios, avergonzar a los sabios de este mundo, Señor. Gracias, Dios, por esta familia hermosa que está aquí, Señor. Gracias por todos los que fueron llegando. Gracias por permitirme verlos por esta cámara. Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabo y te glorifico. Bendigo a todos los que están a través de internet. Bendito sea tu nombre, Señor. He orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.